especialmente a las hermanas. Dios les bendiga, mis amadas hermanas, en esta noche. Nos da nuevamente gusto poder saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación, a todos aquellos y aquellas que se están conectando en esta noche. Es un placer poder estar con ustedes. Estamos transmitiendo nuestro programa desde el corazón de una mujer. Y hermanas, estamos aquí pues para nuevamente llegar hasta la comodidad de sus hogares, y gracias por permitirnos entrar a sus hogares, hermanas. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema que teníamos, cómo superar el duelo. Entonces, gracias, hermanas. Queremos hacer un pequeñito resumen acerca de lo que estábamos hablando la semana pasada, para aquellas que pues se están conectando y no estuvieron con nosotros la semana pasada, y para aquellas que nos siguieron la semana pasada, pues puedan, ¿verdad? Podamos refrescar un poquito acerca del tema. Es un tema muy, muy importante, muy interesante, que nos afecta en cierta manera en un dado, en una dada situación o en un momento dado. Esto nos va a afectar a todos y a todas como seres humanos que somos, porque va a llegar el momento, hermanos y hermanas, en que tal vez vamos a perder a un ser querido, y yo creo que este es un tema muy importante para poder considerar y saber, ¿verdad? Que pues el Señor está con nosotros y Él es nuestro consolador en cada pérdida que uno puede sufrir, ya sea material, ya sea económica o también ya sea personal. Entonces queremos hablar la segunda parte acerca de cómo superar el duelo. Y hablábamos acerca de la semana pasada. Hacíamos la diferencia en lo que era duelo y lo que era pena. Decíamos que el duelo era un proceso, es un proceso muy normal, como les repetía, que cada ser humano en su momento dado va a tener que pasar, o ya lo está pasando, o muchos tal vez ya lo están superando por la pérdida de algún ser querido. Y entonces el duelo es una expresión normal de la persona. El duelo, a diferencia del luto, hermanos, es cuando la persona el duelo lo vive personalmente. Personalmente está viviendo ese dolor, ese gran dolor, ese vacío en el corazón, ese vacío en la vida que se siente en el momento de que uno pierde a su ser querido. Y el luto es la expresión que uno tiene hacia el público o hacia las demás personas. En este caso dábamos el ejemplo acerca cuando vienen al funeral, lo que son los familiares, los que son los amigos, los que son conocidos. Ahí es cuando tenemos esa expresión de luto acompañado con el público. Entonces esa es la diferencia que podemos notar, que no es lo mismo duelo y luto. Entonces el duelo se vive personalmente y el luto se vive pues acompañado y rodeado de los seres queridos, de los amigos, de las personas que amaban y compartían la vida con la persona ya pues que se ha ido. Entonces ese es el resumen que podemos hacer y que estábamos hablando la semana pasada. Y bueno, también decíamos que no podemos decir cuánto tiempo puede durar el duelo, hermana o hermano que me estás escuchando, porque cada persona que tiene su pérdida pues reacciona de diferentes maneras, porque tienen muchas emociones encontradas, y entonces no podemos decir que va a durar cierto tiempo. Algunos lo superan más rápido, otros, ¿verdad?, tardan más tiempo. Entonces puede durar un año, puede durar más, dependiendo la pérdida como haya sido. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando acerca de todo esto, y también miramos que también el duelo se vive por etapas, ¿verdad? Son etapas las que vamos ahora en esta noche a estar tocando, y que la semana pasada ya nuestra hermana Marixa nos estaba dando pues, ¿verdad?, el concepto, y nos explicaba acerca de cada etapa por las que
el ser humano va a vivir llegado el momento. Entonces, la primera etapa que estábamos viendo, hermana. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Estamos contentas de verlas nuevamente. Amén. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Bueno, la hermana nos estaba comentando, nos estaba hablando de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ya que nuestro tema es las etapas del duelo. Un tema bastante serio, bastante difícil de asimilar. Y bueno, ella nos estaba hablando sobre la etapa, la diferencia de lo que es el duelo y el luto. La semana pasada estuvimos hablando sobre las etapas y empezamos, yo creo que nada más con dos alcanzamos a mirar. Y una de las etapas en las cuales entramos y vimos es que una de las primeras etapas en la que entra una persona cuando está en el duelo, de luto, es en la etapa de la negación. Y estuvimos mirando y viendo, hermanos, que cuando estamos en la etapa de la negación, todo pasa, nos duele tanto la pérdida que negamos, no aceptamos, nos bloqueamos, ¿verdad? A los que lo hemos vivido, comentábamos la semana pasada de que lo hemos vivido. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido una pérdida y hemos vivido esas etapas, ¿no? Son varias etapas en las cuales entramos, hermana, sí. Y en las cuales es difícil salir de esto. Sí. A veces se lleva un tiempo porque estamos mirando que no todas somos iguales, que no todas las personas tardan el mismo proceso. No hay un orden específico total en las personas en las que se puede llevar el luto o el duelo. Entonces, lo principal y lo que viene siempre es la negación. Y la negación es cuando nos bloqueamos, no queremos saber nada, no lo aceptamos. Y bueno, viene una frustración a nuestras vidas. Y estábamos comentando también de que en cada etapa hay una frase en particular que se conecta con cada etapa que la persona está llevando durante el duelo. Entonces la hermana nos hablaba acerca de la etapa de la negación, y hay una frase que caracteriza esa etapa, y la frase que caracteriza la esencia de esa etapa es: esto no me puede estar pasando a mí. Yo creo que esa es la primera frase que sí, es lo primero que decimos: no me puede estar pasando esto a mí. Y lo decimos porque, pues, ¿quién quiere que le pase algo así, no? Yo creo que es una de las cosas en las cuales nadie deseamos que alguien pase por esto. Cuando llegamos a vivir una situación, una pérdida de estas, es tan doloroso que nuestra mente, nuestro cerebro tiene que entrar en cierta etapa de un proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a vivir ese luto, ¿no? Y ese duelo en nuestras vidas. Pero todo nuestro proceso va llevando etapas y bueno, no todas las personas, reiteramos, son iguales, ni todas las personas van a reaccionar igual. Unas van a tardar mucho más, algunas pueden procesar esto un poquito más positivamente y van a durar algunos meses. Hay personas que duran hasta 6 meses y si no es que hasta 1 año o duran más, pero depende cómo la persona tenga la situación, ¿verdad? Cómo esté mentalmente ella preparada, ¿no? Porque, hermana, hablábamos hace 8 días que en muchas ocasiones hay personas que prácticamente como que la situación, dependiendo la pérdida de esa persona, si es que la persona tenía una enfermedad antes, entonces durante el proceso de que se va a esperar a que esta persona muera, pues tu mente se va preparando y vas aceptando y vas asimilando, y esto es algo como que antes de que muera la persona vas aceptando su partida, te vas resignando a esa partida, pero es una forma en que tu mente se va preparando. Sin embargo, esto no quita que nos va a dar un gran dolor, claro, porque ya sea la pérdida de tus padres, de tus hermanos, depende cada quien cómo va a partir, cómo va a vivir esa pérdida. Y la semana pasada hablábamos, hermanas, sobre el dolor que es perder a alguien. Y cuando uno entra en esa etapa del duelo y de la negación, y después de esto viene ese tiempo de la ira. La ira. Pero la segunda etapa. Hablábamos en algo
en la segunda etapa, de que entre la negación y la ira hay una etapa de la negociación, ¿verdad? ¿Por qué? Al menos, hermana, recuerdo yo que cuando yo tuve que vivir esto, durante esas etapas, entre esas dos etapas, la negación y la ira, porque te viene coraje con todo el mundo, no quieres que nadie te hable, quizás sientes que nadie te comprende, sientes que no vas a poder vivir esto sola, pero en medio de esas dos etapas hay una etapa que le llama la negociación, y esto es cuando la persona muere y tú estás pensando, bueno, o va a morir apenas, hermana. Esa etapa puede acomodarse en cualquiera de estas dos etapas. ¿Por qué? Porque estás negociando con tu mente tú misma. Estás diciendo, bueno, tengo la esperanza de que quizás no va a partir, como me dijo el médico, en un mes, o no le queda poco de día. Quizás va a durar un poco más. Señor, ayúdalo, sánalo, y estamos como negociando con la esperanza de que lo inevitable va a pasar, pero que dure un poco más. Inclusive para esta etapa, hermana, también hay una frase que caracteriza precisamente la etapa de la negociación, y la frase que caracteriza esta etapa es: ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera hecho esto? Sí. Si yo hubiera hecho aquello. O sea, ahí es surge la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si? Entonces, yo creo que en determinado momento nos ha pasado eso, a todos aquellos que hemos perdido un ser querido, cuando entramos en esta etapa de la negociación. Esa es la frase que caracteriza esa etapa de ¿qué hubiera sucedido si? ¿Por qué? Porque se desea. O sea, como estábamos hablando la semana pasada, hermana, que decíamos que por ejemplo, cuando nos encontramos en la etapa del duelo, y hay la diferencia entre el duelo y el luto, pero también hablábamos la semana pasada acerca de lo que usted está hablando. Por ejemplo, que hay seres queridos en los cuales uno psicológicamente ya está preparado si es que el ser querido ha estado sufriendo con una enfermedad. Entonces, personas que les ha tocado estar cerca de esos seres queridos y que los han visto sufrir y todo, muchas de las veces ellos ya se resignan, y lo que ellos desean es que ellos ya puedan descansar quizás de ese dolor que sienten a raíz de esa enfermedad que tienen. Y hablábamos también acerca de cuando el ser querido tiene una muerte repentina, una muerte súbita, o sea, que nadie se la esperaba. Entonces allí es donde hablábamos también acerca de cuando viene, por ejemplo, el luto, que decíamos que es cuando la persona, ¿verdad?, tiene esa expresión de ese dolor frente a las demás personas, y que las demás personas vienen a ella y empiezan a estar allí, a acompañarla por su dolor y por todo eso. Decíamos de que muchas de las veces la persona puede decir sí, gracias, o en ese momento se le remueven muchas cosas. En ese momento la persona lo único que está pensando es en el ser que está allí, tendido, en ese ataúd, en ese funeral. O sea, viene la película de su vida a retroceder. Sí, vienen los recuerdos. Viene el estar pensando cuando estuvo con la persona, con el amor que tuvo hacia él. Quiero tomarme unos segundos, hermanas, para saludar, hermanas. Yo sé que están conectándose, mis hermanas. Les vamos a pedir que compartan esa transmisión. Les vamos a agradecer mucho para que alguien más sea bendecido. Quiero saludar a mi hermana Cristina Meneses. Mi hija, Dios te bendiga, allá hasta Colombia. Mi hermana aquí está conectada, Cristina Meneses. Mi hermana María Luisa de la Iglesia Séptima. Dios la bendiga, hermana María Luisa. A Julieta Vélez, a mi hermano Adán de León, a mi hermana Florencia de León, Dios las bendiga, a mi hermana Irma, a mi hermanito Adriel Berríos, Dios te bendiga, hijo, a mis hermanos de Izúcar de Matamoros, hermanas, es bueno, nos da gusto saludarles a todos ustedes, a mi hermana Lilian, a mi hermana Patricia. El Señor los bendiga. Estamos hablando sobre el tema, las etapas del duelo. Sí, estábamos haciendo un resumen de lo que pasó la semana pasada, de lo que se estuvo hablando, y en las etapas que estábamos hablando ahorita, que la hermana nos estaba ya explicando algunas cosas, y las etapas que seguíamos mirando.
Sí, gloria a Comente, Dios. hermana, Amén. perdón, hermana, Sí. comente, puede comentar aquí vamos a estar mirando sus comentarios y les vamos a pedir, por favor, hágale share allí donde dice compartir, compártalo para que otras más puedan ser bendecidos con estos temas, hermana, porque son de bendición. Y quiero saludar también, hermana Marixa, muy en especial a una linda persona que nos está viendo desde Chicago. Ella es Ruth Rivera, es la hija de una hermana muy querida para mí que partió ella ya hace años con el Señor. Y bueno, ahorita su esposo, gracias a Dios, está sirviendo al Señor con su hija, con Ruth. Te mando un saludo, hija. Yo sé que tal vez para ti va a ser un poquito triste el estar que nosotros estemos tocando pues este tema acerca del duelo, pero esperando en el Señor. Yo sé que Dios a ti, a tu padre y a tus hermanos pues ya les ha mandado la consolación. Y si tú quieres, mija, comentar algo acerca de cómo tú has podido superar el duelo acerca de la partida de tu mamá con el Señor. Hermana, ella fue para mí más que una amiga, yo la consideraba como una hermana. La quise mucho, la recuerdo con cariño. Fue una amistad de años que en verdad fue algo bien hermoso. Y pues ella partió ya hace tiempo con el Señor. Ella murió de cáncer y le doy gracias a Dios porque, como le digo, o sea, me tocó viajar a Chicago para poder estar con ella cuando estuvo, podríamos decir, no en los últimos momentos, pero sí en el proceso de que ella ya iba a entrar a ese tiempo. Entonces fue algo que realmente para mí fue muy doloroso. Sí. Y pero también fue muy gratificante saber, hermana, que Dios me permitió estar con ella y pude pasar unos días con ella cuando estaba en el hospital orando, y después ya que le salió del hospital y le dieron de alta, estuvo en la casa y estuvimos ahí. Entonces ya no me tocó volver a ir cuando ya ella pues partió con el Señor, pero por eso le digo, eso es algo bien, bien duro. Pero mija, te mando un fuerte abrazo a la distancia y siempre están en mi corazón, Gracias, en mi mente, y Dios. siempre estamos orando por tu papá, por ti, por tus hermanos, y me da mucho gusto que te estés conectando en esta tarde. Saludos para todos. Tengo conectada a una hermanita muy querida para mí, mi hermana Gloria. Dios la bendiga, hermana Gloria. Me hubiera gustado tenerla en el programa, a ella, porque ella justamente perdió a su hijo, un hijo joven, a su hijo, y después, poco tiempo después, perdió a su padre. Y muchas veces hablamos, ¿no? Ya va a ser un tiempito, y hablábamos con la hermana Gloria muchas veces del tema. Entonces, de repente, platicaba ella de su papá y yo del mío, y los perdimos las dos juntas, y llorábamos. Sin embargo, Dios nos ha ido fortaleciendo con el tiempo y hemos asimilado, ¿no?, la partida, porque hablábamos la ocasión pasada de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos la expectativa de la muerte. Ya no es como cuando a uno no conoce nada, cuando uno no sabe, hermana, que uno pierde algo y uno se pierde en dolor y en tristeza y en llanto. Pero cuando ya conocemos al Señor y la persona a la que parte conoce del Señor, la Biblia dice que ya no es un final, sino es un comienzo para una vida nueva para ellos. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ya cambia la expectativa de cómo vemos la muerte, hermana, que aunque es dolorosa, pero sabemos en quién nos refugiamos, sabemos en quién nos abrazamos. Y muchas ocasiones es bueno compartir esto y hablar sobre esto, porque hay personas que no tienen de dónde abrazarse, hermana, no, ni siquiera conocen que hay un Dios que todo lo tiene en control, que así todo lo lleva. Y la hermana Gloria, Dios la bendiga, una hermana muy fiel en la iglesia, y siempre la abrazo y siempre me abraza, y a veces llorábamos juntas, pero ha ido superando esto con la ayuda de Dios, porque fueron dos pérdidas. Fue, como decíamos, a su papá y fue a su hijo. Entonces, pues no queremos saber, hermana, lo que es la pérdida de un hijo. Así es, ¿no? Pueden comentar, hermanas, que están ahí. Algunas hermanas van entrando. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanas. Hermana Gloria, Dios la bendiga. Amén, hermana.
Y puede comentar, hermana, para saber cómo está. Nos están diciendo aquí el audio, cómo estamos con el audio. Ok, porque me puso, mi esposo no se escucha. Los tienen mute, creo. Ok, bueno, hermana, háganos saber si se escucha bien el sonido, porque a veces hay asuntos, no, parece que sí se escucha bien. Sí. Amén. Y bueno, hermana, continuamos. Las hermanas van entrando. Dios bendiga a hermana Marta Vélez desde Puebla. Así es que compartan, por favor, hermanas, den un share, compártalo. Cuando acabemos el programa, abajo le vamos a poner el link en YouTube para cuando usted la quiera buscar allá. Y también suscríbase y vamos a tener todos los temas que estamos dando. Amén, amén. Ahí la hermana Leticia y mi persona. Amén. Saludamos también a nuestra hermana Marta Vélez que se está conectando. Hermana, gracias por su comentario, es de mucha bendición. Dice que ella dice, nos queda la esperanza de que los vamos a volver a ver algún día. Bendiciones, amén, gloria al Señor Jesús. Pues la palabra del Señor también nos enseña y dice, ¿verdad? Que la muerte es una bendición para ante los ojos de Dios también. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, dice la palabra del Señor. Entonces, pues, como decía la hermana, ¿verdad? Nosotros que ya conocemos al Señor por lo que está escrito en su palabra, pues allá recordando el libro de Eclesiastés también, pues dice que polvo somos, al polvo volveremos y que así como un día nacimos, pues también un día vamos a morir. A veces podemos citar, hermana, a veces podemos citar estos versículos bíblicos, pero realmente ya cuando uno está, lo está uno viviendo, como eso es ya se olvida, difícil. ¿no? Nos recita la palabra de Dios. Es difícil aceptar, aunque sabe uno que está escrito, pero es difícil aceptar y mayormente, pues como le decía, cuando se van repentinamente, pues queda lo que estábamos hablando acerca de la etapa de la negociación y se quedan muchas cosas pendientes, y es la frase que caracteriza de si yo hubiera podido hacer esto por él, sí, o si yo hubiera hecho esto con ella, o muchas de las veces, hermana, por eso yo bendito Dios por su palabra que siempre nos enseña, y el Señor dice, hermana, que en cuanto a dependa de nosotros, estemos en paz, sí. Estemos en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe el día que va a morir, ni cómo va a morir. Yo creo que esa etapa la que dice, lo que define esa etapa, que por qué a nosotros y por qué me pasó a mí. Más bien, a veces, hermano, es como una culpabilidad que siente uno, ¿no? O por qué se tuvo que ir, por qué no le pude haber dado más de lo que le pude haber dado. Mi padre decía, hermana, en vida, hermano, porque ya muerto, ¿para qué? Y él decía, cuando me van a abrazar y me van a dar y me van a obsequiar su amor y su cariño, que sea en vida, porque normalmente, hermana, pues pasa que cuando la persona ya partió, hermanos, vienen los remordimientos tan fuertes, viene el llanto, y ese es donde entra más dolor, porque pienso yo que es la palabra exacta, es remordimientos, ¿no? Que es lo que queda cuando la persona se fue y faltó por darte algo, cuando te enojaste con esta persona, cuando no alcanzaste a pedirle perdón, cuando no alcanzaste a abrazarla, ¿sí? Uno de mis hermanos partió hace algunos años, hermana, el mayor de nosotros, y yo recuerdo que la última vez que nos despedimos fue cuando nosotros veníamos para Houston, y él fue a estacionar el auto. Entonces dijo, bueno, los deja el autobús, adelántense y yo voy a estacionar el auto. Y hermana, jamás se me olvida de mi mente, pasa siempre todo el tiempo, la despedida que tuve de él. Porque como ya no alcanzó, el autobús tuvo que arrancar y nosotros nos fuimos por la ventana diciéndole adiós. Y siempre recuerdo el que él venía corriendo atrás para alcanzar el autobús. Y son emociones que se tocan, ¿no, hermana? Son recuerdos. Y lo único que alcanzaba a decirnos él es adiós. Y sin saberlo, hermanos, ese fue el último adiós que hicimos con él. Nos despedimos y él corriendo atrás del autobús, lo típico como una película, ¿verdad? Nosotros en el autobús y él corriendo atrás del autobús. Y al poco tiempo, hermana, pues nos dicen, mi hermano murió.
y fue justo cuando mataron también al niño aquí en Houston, muy sonado en las noticias. Y fueron pérdidas, hermanas, bastante fuertes, bastante dolorosas, que no sabíamos cómo asimilarlo, y sobre todo una tras otra. Hubo de diferencia 15 días. Wow. De que muere mi hermano y de que muere mi sobrino. Entonces fueron 15 días y es tanto, yo recuerdo, hermana, las palabras que le dije al Señor, es tanto el llanto, Señor, siento que me ahogo. Ayúdame porque no puedo con este dolor, que fue una y a los 15 días pasó lo demás. Y antes de esto, algún tiempo antes, hermana, fue que mi hermana murió también. Entonces son pérdidas, hermanas, que no sabes cómo asimilarlas, hermana, que estás allá de aquel lado, no sabes a veces cómo asimilarlas, y solamente nos queda decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque es tanto el dolor que siento que yo no puedo con él. Entonces llega el momento, hermana, en que ya no te salen lágrimas, es tanto el llanto, y yo entiendo ese dolor, puedo entenderlo, entiendo, hermana, que quizás usted también lo entiende, porque no es una vez, han sido varias veces lo que hemos vivido, y sin embargo, hermana, eso nos ayuda a entender entonces a otros. Para como cuando hablábamos de que cuando a veces uno da un consejo muy brusco, digo yo, ¿no? Muy brusco, y échale ganas y adelante. Es difícil, hermano, cuando alguien esté así, es muy difícil que nosotros digamos, vamos a echarle ganas, es lo que decimos, no es lo que tratamos de aconsejarles. Y cuando usted va y pide ayuda, usted tiene que, si necesita ayuda, tiene que ir con el psicólogo, tiene que ir con sus pastores a que le aconsejen, a que tenemos personas preparadas, hermanas, para cuando vienen a nosotros, les van a dar el mejor consejo, le van a ayudar a sobrevivir este duelo, ¿no? Así es, hermana. Queremos saludar también a nuestra hermana Josefina Medina Rivera. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Gracias por su comentario. Ella dice que hace 3 semanas que partió su hermano y se sentía muy triste, pero Dios ha sido bueno porque les ha dado la fortaleza. Ella sigue diciendo, gracias a Dios siempre pudimos estar con él y le dimos el apoyo hasta el último momento, y me tocó a mí ver cuando él partió. Qué lindo, hermana. O sea, yo creo que... Está tan reciente, hermana. Exacto, mire, estábamos hablando ahorita acerca de que usted dice, acerca del familiar que se va y cuando quedan los remordimientos. Pero mire la cara, podríamos decirlo así, el otro lado de la moneda, cuando el ser querido se va y como nuestra hermana, ella tiene paz de que hasta el último momento estuvieron con él y hasta el último momento de su vida de él hicieron hasta lo imposible porque él estuviera bien, y ya una vez que él se va, hermana, pues como dice ella, gracias a Dios porque estuvimos allí, Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está consolando, no hay remordimiento alguno de decir la frase que estamos viendo en la etapa de la negociación de que si hubiera podido hacer esto por él, o hubiera yo podido haber hecho algo más y por qué no lo hice, ¿verdad? Entonces, Dios me la bendiga, hermana, gracias por su comentario, y qué bueno que el Señor es su amparo y Él ha sido su fortaleza y Él es el que les está dando el consuelo. Ahí podemos estar viendo, hermana, un lado y el otro. Los dos extremos, es verdad. Cabe recordar, hermana, que ahorita hemos recibido noticias, hermano. Bueno, esta hermana dice, ¿verdad?, que apenas tuvo una pérdida. Sí. Hermanos, vamos a pedirle mucho a Dios porque nos han estado llegando mensajes a los pastores, a esposas de pastores y a familias, amigos, hermanos, pastores, amigos nuestros, ¿verdad? Han sido ahorita infectados del COVID-19. Lamentablemente, hermanos, vamos a estar llevándolos en oración. Los hermanos Arreaza estaban pidiendo oración por ellos. El Señor los guarde, el Señor los bendiga y que el Señor les brinde esa salud, hermano, que les dé la fortaleza. Hermanos en México, los pastores de Acapulco y los otros pastores, hermanos, han llegado últimamente varios hermanos, hermanas que se han estado contagiando. Y más que antes, que estaba más fuerte aquí, ahorita se está oyendo más aún, hermana. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, por favor, cuídense. Hermanas, no salga si no tiene que salir.
ese es un momento serio, hermana, Así porque es, hermana. por un descuido, aún nuestros hijos se van y salen y uno se queda con ese pensamiento, ¿a dónde fue? ¿Y con quién estuvo? Y pasa, hermanas, que no tomamos la suficiente precaución. En las iglesias, hermanas, estamos tomando la precaución debida, estamos siguiendo paso por paso, con guantes, estamos usando tapabocas, están desinfectando los baños, las sillas, los micrófonos, está el distanciamiento que tenemos que tener y se está viendo por parte de la congregación. Pero, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado porque si no le ponemos seriedad a esto, la consecuencia puede ser la muerte. Así es. Estamos hablando sobre esa etapa, hermana, que ahorita nos están mencionando. Algunas hermanas están viviendo ese duelo, hermana, las que están pasando apenas. Y que Dios nos ayude, hermana, que el Señor nos guarde, porque gracias a Dios, aunque estamos todavía resguardados, hermana, pero gracias a Dios estamos sanos. Y el Señor nos guarde así como estamos, ¿verdad? Cuídense y no tomemos a la ligera esto, porque es una noticia bastante fuerte, hermano, saber que amigos que tenemos, que conocemos de cerca, están contagiados ahorita con el COVID-19. Sí, vamos a llevarlos en oración. Siempre que hagan, hermanas, su oración o sus devocionales o personalmente sus ayunos también, pues llevemos a todos estos hermanos en oración. Es verdad, todavía del COVID está vigente, aunque usted pueda mirar las noticias y pueda mirar el ambiente, cómo está afuera, ¿verdad? Y cómo se está desarrollando día a día las situaciones de las cosas. No por eso quiere decir, hermanos, que todavía no hay riesgo, no hay peligro. Entonces todavía hay peligro. Estamos viendo que todavía sigue habiendo personas que están siendo infectadas y personas que están delicadas de salud. Entonces, nuestras oraciones, hermanos, están con todos nuestros hermanos de la fe. Estamos orando, estamos ahí llevando en ayuno y en oración a todos y cada uno de sus familiares, a todos y cada uno de ustedes. Yo ya lo viví con uno de mis tíos. Y gracias a Dios él pudo salir adelante. Tenía una hija que estaba embarazada y el día de ayer estaba viendo, hermana, que ella dio a luz una preciosa bebita, y gracias sea a Dios, hermano, que todo está bien. Gracias a Dios porque ella pudo recibir a su bebé en sus brazos y todo está bien, pero sí fueron afectados también por el COVID. Y hermanos, pues esto todavía está vigente, entonces sí está bien que nos cuidemos, porque solamente los que están infectados y los que están atravesando esa situación saben lo que están sintiendo. Justamente nos dice nuestra hermana Yadi de Izúcar de Matamoros, en México. Sí, hermana, aquí en México ahorita estamos en lo más peligroso de la pandemia. Sus oraciones por nuestro país, que ya ha habido varias pérdidas cercanas. Que Dios nos ayude. Wow. Hermana, estamos orando los unos por los otros. Hermana Yadi, Dios la bendiga. Gracias por estar ahí en la transmisión. Y ciertamente, hermana, ha habido muchas pérdidas. Sin embargo, estamos confiando en Dios y estamos, hablando sobre el tema que es las etapas del luto. El duelo. Y el duelo, hermanas. Pero pues las hermanas están comentando que pues lo que están viviendo, ¿no? Varias que han tenido pérdidas, ahorita algunos están contagiados y no estamos hablando precisamente del COVID-19, pero esto nos permite entrar a ese punto, hermana. ¿Por qué? Sí. Porque es algo que nos puede llevar a la muerte. Estamos hablando, hermanas, para todas aquellas que se están conectando. Quiero saludar a mi cuñada Saraí Margarita, la esposa de mi hermano. Gracias por conectarte. Un saludo y un abrazo a la distancia. Estamos hablando, hermanas, acerca de cómo superar el duelo. Y ha sido, como decíamos la semana pasada, es un tema que sabemos que para muchos va a tocarles grandemente las fibras de su corazón, porque estamos viendo ya en los comentarios que nos están enviando hermanas que apenas están en semanas de que han perdido un ser querido y entonces están entrando a lo que es la etapa del duelo, amén, más bien el proceso del duelo en sus diferentes etapas, así de que
Es muy normal, hermana, es muy normal, como decía anteriormente, todos en algún momento vamos a pasar por esta situación y vamos a atravesar cada una de esas etapas. Si no viene en el orden que lo estamos mencionando, algunos tendrán la etapa final tal vez al principio, o algunos, ¿verdad?, tendrán la ira en el momento, otros la negociación al principio o la negación al final, pero sea como sea el orden en el que tengamos que pasar las etapas, las vamos a vivir, las vamos a vivir y las vamos a ir superando y muchas de las veces, hermana, escuchamos, por ejemplo, ese proverbio que la gente cita y que dice que el tiempo todo lo cura, ¿verdad? No se olvidan, pero sí, con la ayuda del Señor y la fortaleza y la consolación de Él, uno se va haciendo el ánimo, uno se va resignando, y entonces ya cuando uno empieza a recordar al ser querido que se fue, ya lo hace con cierta paz en su corazón. Claro que ya no, o sea, lo recuerda uno con amor, con cariño, y vuelve uno a sentir ese dolor en su corazón, pero ya no tan intenso como al principio, sino que va pasando el tiempo. Exactamente, ya uno lo va viendo de diferente forma y ya con paz en su corazón, porque ya ha pasado las diferentes etapas y ya uno ha caído pues a la conclusión de que fue la voluntad de Dios, y ante la voluntad de Dios, ¿quién se puede oponer? Veo a los hermanos que están acá, que nos están acompañando en la transmisión, y justamente varios de ellos han tenido pérdidas últimamente. Hermana, los últimos meses tan solo, veo que varios de los que están aquí he sabido que han tenido pérdidas últimamente. Y bueno, este es un tema que nos duele mucho, porque es un tema serio, ¿no? Que nos toca vivir. Y lo hablamos, hermana, porque es necesario, a veces es necesario saber en qué etapa nos quedamos o en qué etapa está usted cuando está en esa pérdida. Amén. Y bueno, damos gracias a Dios de que, pues bueno, nosotros ha pasado ya un tiempo, hemos tratado de superarlo, hemos tratado de pedirle a Dios que ese dolor, que mengue ese dolor y que lo transforme, ¿no? Ya no en un dolor, sino en una esperanza de que algún día los vamos a volver a ver. Tarde o temprano, a todos nosotros, un día nos vamos a ir. Tarde o temprano, hermana, el ser humano no acepta muchas veces el que nos vamos a ir un día, y tenemos que arreglar nuestra vida, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y ahorita, hermana, que está ahorita este problema que tenemos mundialmente, yo creo que es tiempo que toda la gente está concientizando y al menos nosotros en casa, yo creo que ustedes también, hermanas, se ponen a pensar, bueno, hijos, vamos a hablar. No, algunas veces nos sentamos y mira, hijo, tienen que entregarle su vida a Dios, tienen que cuidar esto, tienen que comportarse, ya ver lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué vida, qué balance llevamos entre nuestra vida y con nuestra familia, hermana, porque hay familias que están viviendo tanto problema, hermana, pero familias que están enojadas, que están molestas, que no se hablan entre hermanos, entre primas, hermana, son familias que lamentablemente viven esa situación, pero hasta el momento que vienen estos casos es cuando empiezan a ver que bueno, si la hubiera ido a abrazar, si le hubiera dicho perdóname, y es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Así es. Por eso también hay una escritura donde dice que mientras estamos en el camino nos pongamos a cuentas, ¿verdad? Con nuestros adversarios, a los que, ¿verdad? Pues tenemos que ponernos a cuentas, porque no sea que venga el alguacil, nos tome, nos ponga en la cárcel y ya no tengamos oportunidad pues de arreglar cuentas con las personas que deberíamos de haberlo hecho. Y eso, hermana, eso es algo muy cierto. Y yo creo que es digno de que cada uno de nosotros lo consideremos, por lo que decíamos, que no sabemos el día ni la hora en que nosotros vamos a partir, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, y el Señor dice, ponte a cuentas,
ponte a cuentas mientras estás en el camino, mientras tienes vida, como dicen por ahí, mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Sí. Y como no esperar a lo que decía la hermana, que ya cuando están en un ataúd, allí ya reconocemos todas las cualidades ahí lindas, se nos viene ahí se todo. nos, ay, qué buena gente era, qué linda era, cómo Hermana, la quería, es que no que... por algo están hechos los dichos, ¿no? Dice, muérete y saldrán tus virtudes, ¿no? Ujú. O sea, muere cuando... y sí, cuando estamos viendo a la persona y estamos llorando, estamos ahí hablando y estamos casi recordando qué hice y qué no. Nos cuenta nuestro hermano Tony, dice que el día que estuvo en el IMSS, allá en México, en Cuernavaca, dice que vivió una situación muy difícil por todo lo que pasó su familia. Él perdió a su mamá hace apenas, no tiene yo creo que un mes, y perdió a su mamá. Y dice que es necesario, dice que los hijos de Dios podamos ser prudentes y sabios porque estamos en campo de batalla, día a día. Es verdad, hermano Tony, estamos en un campo de batalla. Igual lamentamos mucho la pérdida de tu mamá, pero sabemos conocer al Señor. Entonces ahí es donde tomamos siempre la esperanza que tenemos, es que un día le vamos a volver a ver. Así es, ¿sí? Así es. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pues entonces continuamos, hermanas, viendo las etapas que la hermana Marixa nos va nuevamente a retomar, porque todavía faltan algunas por ver y queremos pues en esta noche poder terminar de dejarle a usted las etapas en las que consiste el proceso del duelo. Entonces estábamos mirando que está la etapa de la negación, estamos mirando que está la etapa de la ira, hablamos un poquito acerca de la etapa de la negociación. Entonces vamos a continuar, hermana, con Hay la una siguiente etapa bastante difícil, hermana, y una de las, vamos a decirlo así, de las últimas, hermana, pero que es grande, es larga, que es la depresión. Wow. Hay una etapa 1 de la depresión, hermano, es cuando vive la depresión en este término. Mira, muere tu pariente, muere tu ser amado, y viene una depresión, hermana, en cuanto no sabes qué hacer. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo apoyo, no esperaba estos gastos, y se encierra porque dice, no sé qué hacer. Y llega el momento en que se tiene que endeudar, se tiene que endrogar para poder subsidiar esos gastos de ese funeral. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Y viene a una depresión en la que se siente solo porque no tiene apoyo de las personas o de amigos o de familia, y tiene que ver cómo hace para subsistir subsidiar esos gastos solo. Claro. Entonces hay un encierro y un desespero y una preocupación en el qué voy a hacer, ¿verdad? Esa es una etapa donde entra la depresión, hermana, pero la más importante, bueno, cabe recalcar en esa etapa, hermana, la primera etapa de la depresión, a donde todo te preocupa porque no hayas qué hacer, porque no estabas preparado. Pero en esa etapa, hermanas, cuando quiero tocar ese punto, que cuando esto llega a pasar a alguien y nosotros conocemos a alguien, hermana, es muy bueno. Hay personas que no viven esa etapa del todo, hermana, porque si se da cuenta cuando viene y cuando muere un ser amado y tú tienes amigos, hermanos de la iglesia o lo que sea, hermana, muchos se reúnen. O sea, tú estás preocupado por tus gastos que te vienen, y hay hermanos o amigos que ellos se preocupan por apoyarte. ¿De qué manera? Sí. Ellos juntan entre amigos algo de dinero, recogen un poquito por acá y por allá, y vienen y te brindan una ayuda. Ese es un apoyo tan tremendo, hermana. Nosotros lo llegamos a vivir con mis hermanos. Nosotros también. De una manera especial. Cuando nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, una de esas veces que pasó y no estábamos listos porque fue algo momentáneo, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y por ir, hermana, y llevar el cuerpo y a México, y los gastos y los vuelos y todo lo que se viene, pero hermana, se empezó a reunir la gente y empezaron a llegar sobres de dinero, sobres y hermana, quiero decirte que después de muerte, después de que regresó la familia, aún nos llegaban sobres. Y cuando tú sientes ese apoyo, es una preocupación menos que viene a tu vida, porque
esa depresión entra porque a veces no estamos listos, hermana, con lo que viene, hermana, ¿no? Ni sí. siquiera te lo esperas, no estás pensando, ahorita que muera mi pariente o la persona que yo amo, ya estoy lista con todo. Muchas personas sí, hermana, están listas. Pero Lo la tienen mayoría ahí, no. pero casi, hermano, lamentablemente no todos están listos. Y ese es un tipo de depresión en el que se viene. Pero cuando hay ese tipo de ayuda, hermana, bueno, a veces no les toca vivir. Cuando te viene esa ayuda, ese apoyo, pues tú sabes que alguien te está echando la mano y eso mengua un poquito. Pero una de las etapas más difíciles, hermana, es la etapa de la depresión más fuerte. Y esa donde ya vivimos la negación, ya nos enojamos con todo el mundo, ya lloramos, ya quisimos pensar y negociar con nosotros mismos, con nuestra mente, quisimos negociar con Dios. Pero llega el momento en cuando ya se fue la persona, cuando ya pasó todo, cuando ya estuvo el funeral, cuando ya lo enterraron, hermana, y cuando ahora empiezas a vivir el duelo tú solo. Cuando ya estás, ya todo pasó, y ya pasaron los días y ya estás en casa. Ahora tienes Solo, que enfrentarte sin amigos, sí. yo lo veía ahí sentado. Cuando se sentaba con nosotros en este lugar. Cuando llegaba y me tocaba en el cuarto, ¿cómo estás? Cuando me traía el desayuno, cuando yo se lo llevaba a él. Esa depresión, hermana, es una etapa muy importante porque es cuando no podemos dejar solos a nuestras ser querido, ¿verdad? El que está viviendo el que está viviendo ¿De qué manera podemos ayudar, hermana Machuca? Es que no nomás es que, mira, vas a estar bien, sino que hay momentos, hermana, en que cuando estás viviendo esa depresión no quieres ver a nadie. Sin embargo, podemos estar con ellos en silencio. ¿Y cómo sería en silencio? Pues no lo molestes, no digas, échale ganas, adelante, porque está en plena depresión, está sintiendo la ausencia total en esos momentos y se va a encerrar y va a llorar. Y esa es la etapa más difícil, hermana. Cuando ya pasó todo, cuando entra una soledad tremenda en ti y vienes y no hayas qué hacer, te sientas en un lugar y ahí se sentaba y vienes y te subes al carro, bueno, es que aquí era su lugar y empiezas a recordar y es una depresión tremenda, es un llanto, son recuerdos, quieres escuchar la música que escuchaba, lo que él veía. Entonces, esa etapa, hermana, pienso que es cuando más ayuda se necesita. Se necesita más ayuda y dentro de esta etapa también, hermanas, hay una frase que caracteriza la esencia de esta etapa y es en lo que usted estaba hablando. Y por ejemplo, la frase que caracteriza esta etapa es: extraño a mi ser querido, ¿por qué seguir? Sí. Lo extraño, porque ya no vale la pena seguir, ya no lo tengo, ¿qué voy a hacer? O sea, la persona, muchas de las veces he escuchado yo que lo que quieren, hermana, es dejarse morir. Fíjense que ahorita estoy viendo aquí, miraba yo a mi hermana Alejandra García, Dios la bendiga, hermana. Cuando yo estuve en Colombia, hermana, me alojaron en su casa sus papás de la hermana Alejandra. Los conocí, los quise mucho, el hermano Aguasaco, la familia Aguasaco. Y ella me platicaba, su mamá me platicaba tanto de su mamá, con un amor, hermana, y platicaba. Y yo me vine, ¿no? Dije, wow, ama a su mamá, qué bonitos recuerdos. Y me platicó muchas cosas de esos recuerdos. No hace apenas no sé si ya tenga el mes o poquito más, que acaba de perder a su mamá. Entonces, a mi mente venía, ¿no? Dije, Dios mío, cómo está sufriendo ahorita ella, porque era un amor tan tremendo, e incluso la hermana Alejandra, que vienen siendo los nietos, pues siempre esa pérdida se siente, y todo nomás viendo desde acá y en cámaras, ¿no? Entonces es bien difícil esta situación. Ahorita, pues hay personas que están en plena depresión, hermana. ¿Y qué puede hacer uno ahí, hermana, para ayudarlo? Acompáñalo. ¿Sí? En silencio quizás. Acompáñalo en estar ahí, acompáñalo. Una de las cosas, hermana, que es tan de gran ayuda, que yo les recomiendo mucho cuando nos toca pasar por esto, o las personas, hermana, es que cuando la persona vive esa situación, con un amigo que tuvimos apenas, murió su esposa, los conocimos a los dos, la amábamos mucho también a ella, y no hallábamos qué decirle, decíamos, bueno, le decimos lo siento, yo sé que lo siento, pero lo veíamos tan callado, tan triste, y lo único que puede uno hacer, hermana, es como acompañarlo. Te acompaño al funeral, a donde vas a ver lo del funeral, te acompaño acá. Es un apoyo tan tremendo el no sentirte solo, el ir
y sentirse apoyado porque vas solo y no hayas qué hacer, te bloqueas, tu mente no puedes No pensar, pensar, ¿y qué sigue? ¿Qué tiene que hacer? No, entonces hay alguien que tiene la mente fresca y Sí te va a es. ayudar, pero no te preocupes, ¿dónde te voy a llevar yo? Mira, alguien que se preocupe por llevar a lo que sigue en adelante, ¿no? Y eso es algo bien importante, hermana, y muy, muy recomendable porque como le digo, o sea, gracias a Dios podemos decir por esas personas que siempre están ahí para acompañar, Sí, porque cuando uno tiene su pérdida, hermana, como le digo, o sea, la mente de la persona que ha perdido a su ser querido se le vienen toda la infinidad de recuerdos, sí, los habidos y por haber, y entonces la familia está pensando en ese momento, o sea, en lo que siente en su corazón, está pensando en los recuerdos, es lo único que está cierto. pensando. Por el momento se olvida si le hablaste a fulanito, le llamaste allá, llamaste para acá para avisar que ya murió, que ya esto, que ya aquello. Si se da cuenta, siempre a veces, ¿verdad? Cuando muere un familiar, siempre nos damos cuenta por otras personas, no por la persona que Sí, sufrió porque la está tan pérdida, agobiada que no porque está pensando, no está, ay, le voy a avisar a exacto. todos los familiares, ¿cierto, hermana? Exacto, Cierto. entonces, están allí con su dolor, pensando por cómo sucedieron las cosas, o sea, pensando en todo eso y como le decía, hasta empieza el proceso de las etapas, empieza el proceso de la ira, empieza el proceso de la negación y todo eso, o sea, vienen esas características de las frases que estábamos mencionando, entonces, qué bueno por personas que están alrededor de esa persona que se están preocupando ¿verdad? Por saber lo que se necesita, si se necesita esto, si se necesita aquello, que claro, que ya después que pasa todo eso y ya está más calmada la situación, pues entonces ya uno empieza ahora sí como a quererse a poner a cuentas de todo lo que está viviendo. Cierto. Nos dice nuestra hermana Claudia, gracias por esos temas tan esenciales y reales. Gracias, hermana Claudia, gracias por conectarse y gracias por compartir, hermanas, a todas las que están aquí en la transmisión. Gracias por compartir, hermanas. Yo sé que va a ser de bendición para quienes no lo han vivido, hermanas, porque a veces solemos ver que hay personas que no lo han vivido, hermana, y culpamos a esas personas a veces porque nos dicen algo y son como un poquito duras en cuanto ¿cómo se le puede llamar cuando vas a consolar, al consuelo, para consolar a alguien? Pero es porque no lo han vivido. Así Y no es. es porque sea mala la persona, no es porque quiera hacerte sentir mal, es porque no lo han vivido. Entonces, yo creo que estos temas a veces, hermano, nos hace un poquito reaccionar y nos hace un poquito ver el de qué manera podemos reaccionar, ¿no? Aparte de que, pues las etapas que nos toca vivir a cada uno, cada individuo vive su etapa diferente, pero que son esperadas, las tenemos que vivir ese proceso, Sí, sí. pero tenemos que ver de qué manera podemos nosotros ayudar a otros, de Así qué es. manera podemos consolar a otros, ¿no? Así es, hermana. Y bueno, pues entonces, entrando a la última etapa, hermana, entonces, ¿qué sería la aceptación? ¿Qué Sí. podríamos decir acerca de esta etapa entonces? En la aceptación, hermana, simplemente cuando pasamos de la depresión y viene la aceptación, es que tú estás llorando y sigues triste y vas a estar recordando, pero va a llegar el momento cuando ya tú miraste ese vacío, llega el momento en que tú aceptas que ya no está aquí con nosotros. Amén. Llega el momento en que en esa etapa, hermana, pues lloraste, has estado a solas, has estado recordando, has sacado sus fotos, has sacado sus recuerdos, y llega el momento, hermana, en que oras al Señor, en que lloras, y te viene como, no es un consuelo, pero sí viene algo como estás pisando la realidad y te das cuenta de que ya no está. Es donde tenemos que aceptar el que ya no está. Señor, y con todo el dolor de mi corazón, yo lo acepto, ya no está, porque ya no lo vemos, ya no vemos nada, empezamos a guardar su ropa, empezamos a sacar sus cosas, Santo, y ya son está cosas, muy difícil. hermanas, tan difíciles. A mí me tocó ver la ropa de mi papá, yo llegué a su cuarto y empecé a mirar, y yo dije, pues, yo hablaba sola, y yo dije, bueno, papito, ya no estás. Ahora, ¿qué voy a hacer con todas tus cosas? Ya no estás aquí.
y empecé, hermana, a descolgar toda su ropa. Otros la guardan, otros lo dejan intacto como está, pero yo empecé a recoger la ropa, hermana, y había un hermanito que quería mucho a mi papá, y yo le dije, hermano, ¿le gustaría tener alguna ropa de mi papá X, porque estaba buena, alguna nueva, alguna? Y con mucho gusto lo aceptó. Sin embargo, empiezas a ver ese dolor de que empiezas a aceptar la realidad. Así es. Y a donde andas manejando, vas de repente llorando, pero te das cuenta, Señor, ayúdame a continuar con este duelo, ayúdame a sobrellevarlo, dame la paz y la tranquilidad, porque ya no está. Así es. Y precisamente, hermana Marixa, esa es otra de las frases que caracteriza esta última etapa, lo último que usted acaba de mencionar. Y la frase que resume la esencia de esta etapa es: todo va a estar bien. Sí. La vida continúa, tengo que seguir adelante. Quizás la esposa por sus niños, quizás el esposo también por sus hijos, quizás la madre porque tiene más hijos, X circunstancias. Entonces, cuando ya entra uno a la etapa de aceptación, entonces la frase que va a caracterizar, hermanas, esta etapa es: todo va a estar bien. La vida continúa, tenemos que seguir adelante. Entonces, ese proceso nos permite reflexionar en el sentido de la vida y de que, pues, aceptamos la voluntad de Dios. Sí, que así como hermana, es eso, aceptar la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que estuvieran atravesando entonces ahorita, hermanos o hermanas o amigos que nos están viendo que recientemente han tenido una pérdida de algún familiar, nuestras condolencias, pues estamos tratando este tema y qué bueno, o sea, de que podemos saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Él es el que nos conforta, Él es el que nos consuela, Él es el que nos ayuda para poder salir adelante. Entonces, todo ese proceso del duelo es muy normal. Y el que usted recuerde a su ser querido con amor y siente el deseo de llorar, hágalo, porque es muy normal. O sea, en el llanto viene la consolación, como dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es como uno, hermana, va también descansando en Dios y eso le ayuda a uno pues a ir aceptando la realidad de las cosas. Una amiga psicóloga, ella estuvo aquí, yo creo que usted la conoce, estuvo dando a todos los pastores hace algunos años. Y es psicóloga, ejerce la profesión y sobre todo atiende a muchos pacientes. Y yo recuerdo que ella me dijo alguna vez, yo opté, hermana, por no pisar nunca más el cementerio. Ya ve que la gente acostumbra que va cada año, que arreglar de ahí la tumba X. Pero yo opté por no regresar, jamás. Dije, aquí lo dejé, ya me voy. Sin embargo, ella me decía que si ya había vivido mi duelo, y yo le decía, pues sí, ya murió, yo tengo que seguir, tengo que caminar. Ya empezaba yo con la aceptación quizás en esa etapa. Sin embargo, ella me dio un consejo y me dijo, mira, tienes que ir y visitar su tumba. Haz una carta y escribe todo lo que tú le quisieras decir en este momento, que él ya no está. Así es. Y cuando tú vayas, abre esa carta y ahí en su tumba lee esa carta. Y hermana, es algo tan emotivo, porque obviamente estando ahí pues vas a llorar, pero le estás diciendo papá o mamá o hermana o amiga, en este momento ya no estás aquí, pero quisiera tanto abrazarte y ahora puedo entender. Hazte cuenta que estás cerrando un ciclo de esas etapas en las cuales fue muy duro vivir, las cuales fue muy duro que tuvieras que pasar. Pero es necesario, hermana, y si todavía te sientes agobiada, triste, deprimida, muchas veces es bueno buscar ayuda, hermana. Es bueno buscar a un consejero. Sí. Acude a tu pastor, acude a un amigo, y si no tienes pastor, acude a una persona cristiana, que tenemos excelentes pastores, excelentes líderes, donde te pueden dar consejos, algunos de ellos psicólogos, algunos de ellos son médicos. Cada diferente, tenemos de todo, ¿no? Pero todos, estoy segura, hermana, que van a estar preparados para darte y brindarte ese apoyo, ese consejo, donde Dios te puede dar consuelo. En la Biblia hay una parte, hermana, donde dice que Dios se fue a preparar lugar para nosotros.
Y eso me da tanto consuelo, hermanas que tienen tenido esa pérdida, hermanas que están viviendo ahorita ese luto. Recuerden algo, Dios fue a preparar un lugar para nosotros. Y Amén. eso es una promesa que vamos a vivir. Tenemos esa promesa y eso es donde decíamos que cambia la expectativa de la muerte. Ya no la vemos como que ya todo se terminó, sino que va a haber un comienzo, ¿no? Amén. Nuestro ser querido terminó en esta tierra, pasó por este lugar y terminó aquí, pero empezó una nueva vida. Ahorita están descansando, ¿verdad? Pero va a haber un día en que nos vamos a encontrar juntos todos. Así ¿verdad? es, hermana, y quiero saludar a mi hermana María Herrera, hermana, porque ella ha sido una hermana que ella sabe lo que es pasar por esta situación del duelo. Ella ha perdido varios de sus familiares, pero nos manda ella aquí un comentario, gloria al Señor, y dice ella: Dios les bendiga, hermanas, cuando yo perdí a mis padres no podía resignarme, renegaba de las decisiones de Dios, pero lo hacía porque no conocía de lo maravilloso que es el Señor. Él me dio esa paz que necesitaba para entender que puedes vivir con los recuerdos, sí, sin que te lastimen, y en los caminos del Señor es más fácil aceptar la realidad. Todo es un proceso de tiempo, y agarrados de la mano de Dios todo es menos doloroso. Y dice, y agarrados de la mano de Dios todo es menos doloroso el recuerdo. La hermana María dice, su hermana tuvo que arreglar todo ella sola, con toda la policía en México, y ver a su hijo, todo ella sola. Dice que se quería volver loca, porque pues no hallaba qué hacer. Mi hermana Yadi nos comenta también, hermanas, nos tocó apenas hablar con una familia, que el varón, la cabeza de la familia, había fallecido, pero lo cremaron. Hermana, gracias hermanas, hermana Flores, hermana Yadi y hermanas que están allá de aquel lado de la transmisión, gracias por todo esto. Este tema ha sido un tema muy, muy hermoso, hermana. Quizá nos tocó revivir la muerte, nos tocó revivir a nuestro ser amado, pero son algo que tenemos que aprender, hermana, es a vivir las etapas del duelo, a vivir nuestras etapas, y a vivir, y por último pues aceptar las cosas, ¿no? Porque nada se mueve sin la mano de Dios, nada se mueve sin que Dios lo permita. Y ya sea que hace algunos años, ya sea que apenas, ya sea que los que están viviendo ahorita esa etapa del duelo, vamos a tratar de dar apoyo a los que conocemos, hermana, a dar apoyo a todos aquellos que hemos sabido. Y sin embargo, si tú sabes que alguien está viviendo una situación, que alguien ha perdido ahorita un ser querido, vamos a apoyarlo, porque nosotros lo hemos vivido el dolor, el llanto, la soledad en esos momentos de lo que hemos sentido cuando ha partido ese ser amado, que no ha sido a lo mejor una vez, ha sido otra y otra, pero le damos gracias a Dios de que Dios nos permite y de que sabemos que tenemos una promesa de que tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar. Así es, mis amados hermanos y hermanas, gracias por todos sus comentarios, gracias por conectarse a este programa desde el corazón de una mujer, sí, con el tema de la primera y segunda parte de cómo superar el duelo. Simplemente queremos dejarles estas 5 etapas del duelo, pues para que si en alguna de esas etapas se encuentra usted o usted a través de esto que hemos estado hablando aquí, conoce a alguien que ha perdido un ser querido y está cerca de usted o están platicando con usted acerca de la situación que están viviendo en su hogar ante la pérdida de ese familiar, esperamos que esto que hemos estado hablando, este tema que trajimos, pueda ser de bendición para usted y pueda en cierta manera ayudar a esas personas que en ese momento están perdiendo o perdieron a sus seres queridos. Comentábamos, son 5 etapas que se atraviesan en el proceso del duelo, y es muy normal y es muy natural que la gente pase su duelo unos de una manera, otros de otras, como decía la hermana. Nuestra hermana psicóloga le recomendó, no, ve al cementerio, escribe una carta, y cuando estés ahí, lee esa carta como esas palabras que tú le estás diciendo a tu papá, porque esa es parte del proceso del duelo que tienes que vivir para que lo puedas superar.
Entonces se va a superar el duelo una vez que uno acepte pasar por cada una de estas etapas, hermanos. No estamos para juzgar a nadie porque cada quien siente su dolor a su manera y de diferente forma. Para unos es doloroso a través de la manera que han perdido a los seres queridos. Hablábamos de cuando hay una enfermedad terminal, quizá la familia se puede estar preparando psicológicamente y que puede ser muy diferente a cuando, por ejemplo, alguien ha perdido a un ser querido de una muerte repentina. O hermana, también está el caso de aquellos que pierden a sus seres queridos, pasan el luto que decíamos que es el funeral, que están acompañados de la familia, de los amigos, pero ¿y qué de las situaciones que se vivieron o que se están viviendo durante el COVID-19, hermana? Que entraron al hospital y ya no salieron su familia, ya no salieron nunca. O qué de aquellos que vieron a su familiar entrar completos y se los entregan en una urna hechos cenizas. O sea, cada quien va a vivir su dolor a su manera. O sea, porque las circunstancias, hermanos y hermanas, son muy diferentes siempre. Entonces, lo que uno tiene que hacer es simplemente, como decía el Señor, que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un funeral, uno entra a la reflexión de que un día nosotros vamos a estar como está esa persona ahí. Y ahí viene la reflexión a nuestra vida para si hay algo que tenemos que arreglar con alguien, lo hagamos antes de que la muerte nos sorprenda y no tengamos tiempo de hacerlo. Amén, hermana. Qué triste, hermana, pero gracias a Dios que el Señor nos vaya dando la paz y el consuelo, ¿no? Vamos a cuidarnos en este tiempo tan difícil. Nuestra hermana Perla, gracias, hermana, por estar ahí. Nos dice, hermanas, disculpen que no me había conectado, pero nos manda saludos, hermana. Saludamos a nuestra hermana Gutiérrez, nuestra hermana Marina Herrera. Qué hermoso tema, que el Señor les siga bendiciendo. Hermanas, se nos está yendo el tiempo, pero las hermanas siguen entrando. Gracias. Amén, a Dios. Les vamos a pedir, hermanas, comparta este tema. Antes de que usted termine, hágale share, compártalo, hermana, porque es un tema que creo que puede bendecir a alguien más, hermana. Nuestra hermana Lilia de León, de allá de la frontera, Dios la bendiga, hermana, y es esposa de pastor, hermana. Gloria a Dios. Y Dios me las bendiga. Hermanas, es tiempo, se nos va el tiempo. Yo disfruto mucho estar aquí hablando, hermanas, revivimos muchas cosas. Y quiero decirle, hermana, se nos ha ido el tiempo. Ya se pasaron de las 9, hermana. Vamos a despedirnos. No quisiéramos, hermanas, no quisiéramos despedirnos. Quiero saludar, por ahí andaba, miré por ahí a Laura Monterrubio. Dios te bendiga. Es una joven de Puebla y que conocemos, que también tuvo una pérdida. Ella perdió a su hermano. Y bueno, yo creo que todos sabemos sobre el tema, hermana. ¿Quién no sabe de este tema, no? Pero vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos esté ayudando, nos esté llevando, hermana, en su santa paz. Que el Señor nos dé ese consuelo siempre y también que nos ayude a bendecir a otros, a consolar a otros, ¿no? Amén, así es. Es tiempo de retirarnos. Quisiéramos quedarnos más tiempo, hermanas, pero bueno, hay que respetar un horario. Aunque el comienzo debe ser puntual, pero el horario pues muchas veces no sabemos, nos pasamos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Sí, gracias, hermanas, por estar ahí. Les vamos a pedir, compártanlo, hermana. Sí, hermanas, saludos, hermana Lilia. Gracias, hermana. Nos pone ahí unos corazoncitos, nosotros también la amamos. Mariteu, Dios, saludos desde Coronango, Puebla. Dios la bendiga, hermana. Saludos a mi hermana Claudia, Coronango, los pastores de Puebla. También saludos a todas mis hermanas, la hermana Gisela. ¿Por qué hasta ahorita, hermana Gisela? Porque ella que acabó el programa se mete. Nuestra hermana Juana Reina, el Señor los bendiga. Y les voy a pedir, hermanas, compartan la transmisión, compártanlo. Porque si usted ya lo pasó y usted lo superó y todo lo pudo hacer bien, hermana, quiero decirle, a alguien más le va a servir. Cuando escuche... Amén. Hay etapas que se viven y que la persona muchas veces se pierde en su dolor y no sabe que es un proceso que va a ir viviendo por etapas y que lo tiene que ir superando. Así es, pues muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias a Dios.
Y hermanas, recuerden, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, si Dios así lo permite, en este horario de las 8 p.m. de la noche, nuestro programa Desde el Corazón de una Mujer, con un tema nuevo para compartir con cada uno de ustedes. Saludos a todos los que en estos últimos minutos se están conectando. Amén. Hermanos, si no podemos darles el saludo, pero los saludamos a todos, nuestro hermano Cris Monterrosa, nuestra hermana Leti Navarro, desde La Piedad, Michoacán también, que nos están viendo, nuestro hermano Ángel Reyes. Bendiciones para todos y para todas, y muchas gracias, hermanos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Para nosotros es una bendición y esperamos que nosotros hayamos podido ser de bendición para ustedes en esta noche. Hasta la próxima, y que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Amén, hermanas. Dios les bendiga. Amén. No se olviden de compartirlo. Nos vemos en Desde el Corazón de una Mujer, próximo miércoles, 8 de la noche.